Buenos días a todos estos pastores y siervos de Dios, así como sus mujeres, si están presentes. Bienvenidos en esta última sesión de nuestra segunda conferencia Build 2021, sabiendo que dentro de algunos meses vamos a tener una tercera conferencia, Build número 3, en el mes de marzo 2022. Dicho esto, tengo confianza en mi corazón que el Señor por su Espíritu habla a los siervos de Dios en estos últimos tiempos. Hay urgencia para que los pastores y siervos de Dios puedan abrir sus corazones y aceptar la voz del Espíritu Santo, el plan de Dios, su voluntad en estos últimos tiempos. El tiempo es corto el Señor regresa bien pronto. Tenemos la responsabilidad del pueblo de Dios que está bajo nuestra carga, cada uno de nosotros, pastores, siervos de Dios. Y en nuestra última sesión, quisiera que al final podamos entender el nuevo pacto. Porque si queremos entender el Evangelio del nuevo pacto, hay que entender el establecimiento de este pacto. Pues es el tema de mi último comparte con vosotros en esta conferencia. Y vamos a empezar con la base para después desarrollar un poco este nuevo pacto para poder entender la diferencia y nuestro apego, nuestra dedicación para vivir bajo el nuevo pacto. La primera cosa que vemos, y lo sabemos todos, Dios, pues claro, estableció dos pactos. El primer llamamos el antiguo pacto, fue establecido con el pueblo de Israel, con los judíos solamente. Vamos a ver eso, comprenderlo y aceptarlo, porque la palabra de Dios es clara, sin compromiso, no hay duda. El primer pacto con el pueblo de Israel. Cuando leemos el antiguo pacto, vemos en varias ocasiones que Jehová habló a Israel. Hay tantas confirmaciones y poco a poco vamos a desarrollar todo eso. El segundo pacto es con los paganos, como vosotros y yo, convertidos, nacidos de nuevo, que han tenido la fe en Jesucristo, en su obra a la cruz. Pues nosotros, paganos, salvados por el Señor Jesucristo, pertenecemos a ese nuevo pacto. Hay que decir también que la puerta fue abierta bajo el nuevo pacto a los judíos que creerán en Jesucristo y que van a ser parte de la iglesia de Jesucristo
en esta expresión de la iglesia. Hay dos pactos, es bien claro. Israel, los judíos, tenían los 10 mandatos, las leyes levíticas, como base de la palabra de Dios para ellos. Eso era la base y era el libro de la ley. De esa manera, José, cuando habla a Israel, lo llama, lo menciona, los 10 mandatos, menciona al mismo tiempo la ley levítica y habla como el libro de la ley. Que el libro de la ley no se aleje de vosotros. ¿De qué habla? No tenía nada que ver con el nuevo pacto, era el antiguo pacto, era los 10 mandatos, todas las leyes que debían seguir y obedecer, y eso es lo que José dijo, que el libro de la ley no se aleje de vosotros. En cambio, la iglesia es el nuevo pacto, es el evangelio de Jesucristo. Pablo hace la diferencia. Él no habla del libro de la ley, habla del evangelio. Y en la epístola a los filipenses podemos leerlo, pero en varias ocasiones Pablo habla del evangelio. Ese evangelio no es el antiguo pacto, es el evangelio de Jesucristo revelado por el Espíritu Santo a propósito del nuevo pacto. Y es eso, la palabra de Dios, que habla del evangelio de Jesucristo, es el mensaje de Cristo. Es muy claro y debemos entender eso. El apóstol Santiago, en su epístola, capítulo 1, creo, a partir del versículo 21, él habla que debemos oír la palabra de Dios y meterla en práctica. Él habla de la palabra de la libertad. No habla de la palabra o de la ley o del libro de la ley. Él habla de la palabra de la libertad, que es el nuevo pacto. Cada pacto, pues claro, contiene un pacto con Dios, los dos, el primer con Israel y el segundo con los paganos, como lo hemos visto. Y los dos pactos han sido sellados por la sangre. El antiguo pacto fue establecido, sellado, con la sangre de un animal. Es bueno de leer eso en Éxodo, capítulo 24. Aquí vamos a ver, en el versículo 8, Moisés está en el monte, y aquí dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas o sobre todas estas palabras. La Biblia dice que tomó el pacto y lo leyó delante del pueblo, y esos 10 mandatos que Jehová le dio, viene diciendo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros según todas estas palabras. Según todo lo que el Señor le dio como leyes de los 10 mandatos, y ahora este pacto fue sellado con la sangre de un animal. La sangre era el sello del anciano pacto, el sello
la sangre del animal era el sello del antiguo pacto. Y Jesús, en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, vamos a leer el versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. El segundo pacto. Pablo va a repetir eso en la iglesia. Vamos a leer 1 Corintios 11. Es un texto que a menudo la iglesia utiliza cuando tomamos la cena del Señor. Tomamos la cena y se toma este texto. 1 Corintios 11, versículo 25. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberéis, en memoria de mí. Podemos concluir que también que la sangre del animal era el sello del antiguo pacto, la sangre de Jesucristo derramado a la cruz por el perdón de los pecados del mundo entero era el sello del nuevo pacto. En el antiguo pacto era la sangre del animal, en el nuevo pacto es la sangre de Jesús. Por eso cuando Juan el Bautista dijo: aquí viene el Cordero de Dios, el Cordero que debía morir y derramar su sangre para establecer el nuevo pacto. Pues hay que hacer atención y entender el nuevo pacto para entender el Evangelio del nuevo pacto. Y vamos a leer en los Hebreos, capítulo 10. Vamos a leer a partir del versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Después de haber dicho primeramente: no has querido y no has agradado ni sacrificio, ni ofrenda, ni holocaustos, ni expiaciones por el pecado, lo que ofrecemos según la ley, dice después: he aquí, vengo para hacer tu voluntad. Él suprima, quita la primera cosa para establecer la segunda. Y según esa voluntad, que somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Qué maravilloso texto. En el versículo 5 vemos, Jesús dice: me has formado un cuerpo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Y en el versículo 7 está en la segunda parte. En el versículo 5, segunda parte, dice:
me has formado un cuerpo, y en la segunda parte del versículo 7 dice, para hacer, oh Dios, tu voluntad. ¿Cuál era esa voluntad? Sabemos que Cristo vino, pero le fue dado un cuerpo para que pueda derramar su sangre. La sangre de Jesús debía ser derramada. El cordero sin defecto y sin manchas. La palabra de Dios nos dice, sin efusión de sangre, no hay perdón por los pecados. ¿Cómo el mundo sería perdonado si Cristo no hubiera derramado su sangre? Su sangre debía ser derramado y por eso dice, me has dado un cuerpo para hacer tu voluntad. La voluntad era que dé su vida para la salvación del mundo entero. Pero la sangre debía ser derramada, no podía dar su vida y morir de ninguna otra manera. Su sangre debía ser derramado. La sangre que Jesús dijo a propósito del nuevo pacto. La sangre del nuevo pacto. Eso es lo que va a hacer la diferencia entre el anciano pacto y el nuevo pacto. No es simplemente enseñanzas. El sello del nuevo pacto es la sangre de Jesucristo que debía derramar. Por eso la Biblia dice que Él se volvió el mediador del nuevo pacto. ¿Por qué? A causa de su sangre que vertió y por ninguna otra razón. Es porque derramó su sangre que se volvió el mediador del nuevo pacto. De la misma manera, cuando fue nombrado sumo sacrificador para siempre, se volvió el fiador del nuevo pacto, porque es por juramento que Dios le estableció sumo sacrificador. De la misma manera, a causa de la sangre que derramó, se volvió el mediador para reconciliar el hombre con Dios. El mediador va, su acción, cuando dio su vida derramando su sangre, Él se vuelve mediador entre Dios y el hombre. Por eso, en Timoteo dice, hay un solo juez entre Dios y el hombre, Cristo hombre, porque le fue dado un cuerpo. Era un hombre como nosotros y tenía un cuerpo como nosotros y derramó su sangre. Y es capital. Y sobre todo para nuestra salvación. La sangre de Jesús para nuestra salvación. La sangre fue derramada y sin efusión de sangre no hay salvación porque no hay perdón. No hay. Y en el antiguo pacto era igual. Cuando la sangre del animal era derramado y llevado sobre el propiciatorio, era para el pecado del pueblo de Dios. Pero cada vez tenían que venir y venir y venir otra vez
cuando Cristo murió y por una vez para siempre, el Cordero sin defectos y sin manchas. Para que un pacto sea establecido hay que tener pues la sangre derramada. Es bastante claro. Es el mediador del nuevo pacto. Y lo que es maravilloso que en la segunda parte del versículo 9 que hemos leído, dice: después de haber hablado de ese cuerpo que le fue dado y de haber cumplido la voluntad de Dios, dice, quita de esa manera la primera cosa y va a establecer la segunda. Va a quitar la primera, establecida por la sangre del animal, y viene para establecer la segunda, la nueva, establecida por la sangre derramada por nuestros pecados. Pues Él reemplaza la primera por la segunda. Hay que entender eso. Pero hay que escuchar bien. Para nosotros, paganos, no hubo cambio nunca de pacto. Porque el primer pacto era solamente para los judíos. Para nosotros no hay nada que quitar. Absolutamente nada. Para los judíos debía ser un cambio. De la primera, el antiguo pacto, al segundo pacto. Pero no es para nosotros, no para los paganos. Por desgracia, los judíos no lo aceptaron. Y es por eso que la puerta fue abierta a los paganos. La palabra de Dios nos enseña, si leemos Efesios capítulo 2 y versículo 11, por tanto, acordaos, aquí habla de los paganos, vosotros antes va a hablar de los judíos y de los paganos. Aquí habla de los paganos. Acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. La circuncisión de la carne por la mano del hombre. Hay que acordaos que de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados privados de ciudad en Israel. No teníamos nada que ver con Israel. Éramos separados, privados de la ciudad de Israel, es ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Los judíos tenían un Dios que es nuestro Dios hoy, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tenemos el mismo Dios hoy, somos herederos de la promesa, pero no teníamos nada. Es por esto que el cambio de pacto no tiene nada que ver con nosotros. Somos interesados por el segundo pacto. No es que ignoramos el primer pacto, no es que no lo creemos en el primer pacto, no.
Eso hace parte del canon de la Biblia, es claro, pero no podemos asociarnos con el libro de la ley. No lo podemos asociarnos con el estilo de vida, las peticiones para vivir de tal y tal manera, porque este pacto no es para nosotros. Fue hecho para los judíos, para permitirlos como a nosotros paganos de entrar en el reino de Dios. El segundo pacto es para nosotros, el nuevo pacto, el mensaje de Cristo. Lo entendemos, hermanos, hermanas, que no podemos vivir según el anciano pacto. Hay que entender el nuevo pacto una vez para siempre. Somos pastores, siervos de Dios. Debemos entender lo que fue cumplido a la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Entendemos la existencia del primer pacto y creemos en el primer pacto. Y creemos que todo el antiguo pacto es verdadero. Claro, no hay preocupación. Podemos confiarnos en el antiguo pacto para nuestro propio estilo de vida. No. Y porque cuando Jesús vino, ¿qué es lo que dijo? Ha sido dicho en el antiguo pacto, ojo por ojo, diente por diente. Es verdad, en el Evangelio de Mateo, pero yo os digo, Jesús anunció un estilo de vida, un evangelio que es contrario al estilo de vida aceptado en el antiguo pacto. Por eso nosotros, paganos, convertidos, no podemos intentar y encontrar un estilo de vida en el antiguo pacto según las leyes dadas por Dios mismo al pueblo de Israel. No es que Dios ignoró el mundo, lo demás del mundo, eligió un pueblo, una nación, un país y hizo un pacto con este pueblo y dio a su pueblo un país, Israel. Pues no podemos fiarnos ni al sacrificio, ni a la manera de vivir del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque Jesús dijo lo contrario. En nuestro estilo de vida había cosas aceptables en el antiguo pacto, según la ley establecida, y también había cosas inaceptables en la ley. Pues la muerte de Cristo, la sangre de Jesús derramado a la cruz, viene a inaugurar el segundo pacto. Y podemos leer eso. Él quita el primer pacto y establece
el segundo pacto. El apóstol Pablo va a explicar eso de varias maneras en el nuevo pacto. Lo va a explicar claramente. No podemos hablar de todo eso en una sola sesión, pero yo quisiera ver cómo el apóstol Pablo va a explicar el segundo pacto. Este segundo pacto para nosotros, y vamos a leer Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 21. Hay que seguir y estar atento para entender claramente. Aquí dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. Aquí pregunta, ¿queréis estar bajo la ley, pero la entendéis? Podemos preguntar eso hoy en el mundo cristiano. ¿Queréis estar bajo la ley? Hay gente que quiere estar bajo la ley, que le gusta estar bajo la ley. Hay pastores que le gusta imponer la ley sobre ellos y sobre la vida del pueblo de Dios. Pablo dice, vosotros que queréis estar bajo la ley, ¿la comprendéis? Y va a explicar. Va a explicar. En el versículo 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Es claro. Pero el de la esclava nació según la carne, el creación de la mujer esclava nació según la carne. Mas el que nació de la mujer libre nació por la promesa. Eso es importante. Aquí dice, lo cual es una alegoría. Es simbólico. Va a representar algo y que la iglesia debe entender. El nacimiento de estos dos hijos, de esas dos mujeres, va a llevar una luz extraordinaria sobre la profundidad y la realidad del nuevo pacto. Pues aquí dice, lo cual es una alegoría, es como un símbolo. Quiero decir, va a tomar las cosas que se han pasado para explicar la realidad de una nueva cosa. ¿Se puede entender? ¿Entendéis mi lenguaje? Eso es lo que Pablo quiere decir. Esos hechos, el nacimiento de esos dos hijos, de dos mujeres, va a venir para explicarnos la realidad de hoy y la realidad del pacto establecido desde la muerte de Jesucristo. Dice, ¿por qué? Esas mujeres son dos pactos. Esas mujeres son dos pactos, Agar y Sara.
dos pactos diferentes. Representan dos pactos distintos. La una del monte Sinai, dando luz para la servidumbre o para la esclavitud. Y vamos a hablar otra vez. Es Agar. Ella dio luz para la servidumbre. Ella dio luz para la servidumbre. Quiere decir, para volver los gentes esclavos o para la esclavitud. No hay que olvidar que ella misma era esclava, era la criada de Sara. Es el monte Sinai en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, quiere decir, de manera física, actual, Jerusalén en Israel, teniendo como pueblo los judíos, que están en la servidumbre con sus niños. Habla del pueblo de los judíos, pero la Jerusalén de arriba es libre, la cual es madre de todos nosotros. Está escrito, regocízate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. No es solamente en lo natural y físico y al mismo tiempo es espiritual. Lo vamos a entender mejor. Porque más son los hijos de la desolada. ¿Quién es? Es Sara. Estéril. Estéril no puede dar luz. Pero los niños de la desolada serán más numerosos que los hijos de la cual estaba casada o que podía dar luz. Por eso, el pueblo de Dios hoy, el pueblo de Dios, nacido de nuevo, lavado por la sangre de Jesús, niños de Dios por la fe en Cristo, son más numerosos que el pueblo de los judíos. ¿Por qué? Porque Sara, que representa nuestra madre, y que dio luz, el niño de la promesa, el hijo de la promesa, a través del cual hoy hemos obtenido la salvación y somos niños de la promesa en el mundo entero. Eso es extraordinario. Para vosotros, hermanos, vosotros en el nuevo pacto, como Isaac, sois hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Es normal. Habla ahora de manera espiritual.
los que no son convertidos persigan a los que no lo son. La misma manera se pasaba en lo natural hacia el pueblo de Israel. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava. Ahí es la verdad. Ahí está la verdad del nuevo pacto. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la mujer libre. En resumido, dos hijos, Ismael, Isaac. Dos mujeres, Agar, mujer esclava, Isaac, hijo de Sara, de la mujer libre. La Biblia nos dice que Ismael nació según la carne, no según la promesa. Y hay que saber que la promesa fue dada a Abraham. Y en cambio, Isaac, él nació según la promesa hecha por Dios a Abraham. Quiero que podamos leer en el libro Génesis, capítulo 17, versículo 5. Dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y en el versículo 17, no, 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones para pacto perpetuo, para ser tu Dios y él de tu descendencia después de ti. Y en el versículo 17 aquí dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Y después vamos a ver que en toda la enseñanza de la Biblia, pues Abraham creyó. Pero toda esa promesa fue hecha a Abraham. Y aquí el apóstol Pablo dice que todas esas cosas son como símbolos. Y es bueno de entender lo que él quiere decir. Es una representación absolutamente importante para entender la profundidad del nuevo pacto. Hemos visto antes, y vamos a leer otra vez, Gálatas, capítulo 4. Aquí, lo que estas dos mujeres representan quiere decir el antiguo pacto y el nuevo pacto. Es claro. Y Agar representa, hay que entender que ella representa el monte Sinai y da luz a la servidumbre, a la esclavitud. ¿Por qué se compara al monte Sinai? Porque es ahí a donde la ley fue dada. Es en ese monte que Moisés recibió las tablas de la ley, y de esa manera, a partir de ese momento,
donde el pueblo de Israel recibieron los mandatos y las leyes de Dios, se vuelven esclavos de la ley. Esclavo de la ley. Entonces aquí, en Gálatas 4, versículo 3 hasta el versículo 7, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. No eres esclavo, sino hijo. Por eso, el apóstol Pablo dice aquí, habla de Agar, que representa el monte Sinai, y el hijo Ismael nació no según la promesa, pero según la carne. Es la mujer esclava. Es la mujer esclava, y de esa manera el pueblo de Israel se volvió esclavo de la ley, y Sara, en cambio, era una mujer libre. Isaac, que nació según la promesa. Agar corresponde a la Jerusalén actual. Ahora, lo hablo otra vez porque para poder bien entender el nuevo pacto, el establecimiento del nuevo pacto, y vamos a leer otra vez en los Hebreos que quitó la primera para establecer la segunda. Es claro. La Jerusalén actual, los judíos, hoy, siempre están esclavos, son esclavos, bajo la ley del antiguo pacto, para todos los que no han creído. Siempre están esclavos, están bajo la ley del antiguo pacto, y por eso esta mujer, Agar, representa el primer pacto, la esclavitud. Pero la otra corresponde a la Jerusalén de arriba, la iglesia, todos los que son convertidos, todos los que han nacido de nuevo, libres, no esclavos del primer pacto, libres de esa ley, nada que ver con esa ley. Y Sara se vuelve nuestra madre, de la misma manera, en el mismo sentido, si queréis, que Abraham, que es el padre de todos los paganos. ¿Por qué? Porque la fe que le dio a Abraham para creer en su promesa, en lo que Dios le había dicho, es la misma fe que está en nuestro corazón hoy para permitirnos creer en Jesús y ser salvos. Pero como Isaac es el hijo de la promesa, y que Sara dio luz a Isaac, que es el hijo de la promesa, y que hoy nosotros que hemos creído somos hijos de la promesa como Isaac. Es lo que la Biblia dice en el versículo 28, para vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa, niños. Y nuestra madre, ¿quién es? En ese sentido, lo que digo, es Sara. Pero para terminar
esta representación simbólica, el versículo 30 es muy importante, que lo que dice: echa fuera la esclava y su hijo. No hay que olvidarse que Agar dio luz a la esclavitud. Sara dijo a Abraham: echa fuera la mujer, porque el hijo esclavo no heredará con el hijo de la promesa. Y Abraham dijo a Sara: no te preocupes, es Isaac que será el hijo de la promesa, pero también voy a cuidar a Ismael. Y vais a ver eso en el libro de la Génesis. Echa fuera la esclava y su hijo, porque el hijo de la esclava no heredará con el hijo de la mujer libre. Echa fuera la esclava y a su hijo. Todo lo que representa el antiguo pacto no pueden heredar como los hijos de la promesa. Eso demuestra una división, una separación, Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no podrá heredar con el hijo de la promesa. Por eso no hay que mezclar el antiguo pacto con el nuevo pacto. Echa fuera a la esclava y a su hijo. No hay que mezclar el antiguo pacto y el nuevo pacto. No somos niños de la mujer esclava, somos niños de la mujer libre, y no hay que olvidarse que esa mujer, Sara, representa, la Biblia nos dice en el versículo 24, estas mujeres son dos pactos, representan dos pactos, Agar el antiguo y Sara el nuevo. En conclusión, no hay mezcla. Hay un pacto que representa la ley y hay el otro pacto que es libre de esa ley. Lo que quiero hablar hoy no es una cuestión de ley o sin ley, no. Lo que quiero que podáis entender, y vamos a hablar de todas esas cosas en la tercera conferencia, pero ahora lo que yo quiero comunicar es la importancia de entender la profundidad del nuevo pacto y la diferencia que hay entre los dos pactos. Uno es quitado y el otro establecido. No hay nada que ver entre los dos. En la vida que debemos llevar, hemos visto, Ismael nació según la carne. Conocemos el pacto que Dios hizo al principio con Israel, la circuncisión de la carne, y en el nuevo pacto sabemos que es la circuncisión del corazón. Son dos cosas diferentes que no tienen nada que ver. Pues todo demuestra que el antiguo pacto y el nuevo pacto no pueden ser mezclados y vividos al mismo tiempo. Es imposible. Hay una cosa que a lo mejor no hay nunca entendido, que el primer pacto y para nosotros el segundo pacto no es lo que sigue del primer pacto.
éramos ignorantes. ¿Os creéis que habéis nacido en una religión que habla un poco de la cristianidad como yo? Pero todo lo demás de las naciones, todas clases de culturas, religiones, no tienen nada que ver con Dios. Absolutamente nada. Otro ejemplo quiero dar. En la epístola de Pedro, para mostrar que los dos, Pablo y Pedro, los dos demuestran la misma cosa. Con la referencia al antiguo pacto y tomando elementos del antiguo pacto para venir y demostrar lo que Dios estableció en el nuevo pacto. Y vamos a leer 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. Acercándoos a Él, ¿de quién habla? De Cristo. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, más vosotros... No, Pedro, de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. La primera diferencia que existe entre el antiguo pacto y el nuevo pacto es como nosotros somos llamados a ofrecer sacrificios espirituales. No según la ley, sabemos lo que la ley pide. Según el nuevo pacto, los sacrificios, según la ley, no son agradables a Dios. Pedro dice, cuando ofrecemos sacrificios espirituales, somos agradables a Jesucristo. Y el versículo 4 dice, acercándoos a Él, Jesús, piedra viva, desechada, ciertamente por los hombres, para Dios, escogida y preciosa. Y vamos a leerla en Hebreos, capítulo 12, versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego. Creo que, ¿de qué monte habla aquí? A la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Era Sión. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Os habéis acercado del monte de Sión, y aquí no nos habla del monte de Sión en el antiguo pacto, hace una referencia
al monte de Sión, porque desde ahora os acercáis del monte de Sión, de la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. De Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y aquí habla de su sangre, que no es comparable a la sangre de Abel. Habla mejor que la sangre de Abel. El antiguo pacto dice, acercaos del monte natural. Yo, cuando leo estos dos textos, Hebreos 12 y 1 Pedro 2, veo que el autor de estas dos epístolas entienden la misma cosa. Ha propuesto del antiguo pacto y el nuevo pacto. Ahora os habéis acercado del monte de Sión y habla de la Jerusalén actual, de la iglesia, de Jesús, de Dios, de la presencia de Dios. No es el antiguo pacto. De Jesús, que es el mediador del nuevo pacto, es lo que dice aquí. Dice el apóstol Pedro dice, acercaos, y aquí meto en Sion la misma cosa. No os habéis acercado del monte, habéis oído la voz de lejos de manera natural, os habéis acercado del monte de Sion, y se refiere al monte de Sion de manera espiritual ahora. Hablando del nuevo pacto, de esa relación con Dios, de esa conversión, a donde Jesús pues se volvió Salvador y Señor y lo hemos aceptado. Y ahora vamos a leer otra vez en 1 Pedro 2, que dice que Dios metió en Sion una piedra del ángulo preciosa, escogida. ¿Y qué es lo que había en Sion? Había la ciudad de David, era el templo, los sacrificios, es claro, es lo que representaba. Y ahora el Señor dice, meto en Sion, de otra manera se puede decir, quito lo que existía en el antiguo pacto y vengo a estableciendo un nuevo pacto. Es por esto que ahora meto en Sion Jesús, la piedra del ángulo preciosa, viva, escogida. Él quita el primer pacto y establece el segundo pacto. Eso es lo que quiero que podáis entender. Quita el primer pacto y establece el segundo pacto. El autor del libro de los Hebreos y el apóstol Pedro han entendido muy bien, y nosotros debemos entender también el nuevo pacto. Lo que el Señor estableció, pues el templo, la montaña de Sion, y todo lo que eso representa y todo lo que eso consiste y lo que está atado con eso, está reemplazado por Jesús, la piedra del ángulo. Y por desgracia, lo leemos en Romanos capítulo 9, los judíos no lo reconocieron. Y Pablo va a decir la misma cosa que Pedro en Romanos capítulo 9,
versículo 30, que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no lo alcanzó. Buscaban la justificación por las obras de la ley y rechazaron a Cristo, que se volvió por ellos una roca de escándalo y de caída. Y para nosotros que creemos, el apóstol Pedro dice, para nosotros que creemos, el honor es para vosotros. En el versículo 7, pero la piedra que fue rechazada, pues se volvió una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Pablo también dice la misma cosa, porque Israel lo buscó no por fe, pero por las obras, y fueron contra la roca, que era Jesús, que Él vino por su sangre para establecer un nuevo pacto, para que seamos salvados como ellos. Y ellos fueron rechazados, es lo que la Biblia nos dice. Romanos capítulo 11, para probar eso. El versículo 7, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor. No lo rechazaron y no aceptaron al Mesías. Y han preferido guardar la fe, que de someterse a Jesucristo. Y Dios puso en Sion el que iba a salvarlos, pero lo rechazaron. No han creído. Eso explica por qué los judíos han preferido quedarse bajo la ley, rechazando a Jesucristo. Así es que es bastante extraordinario. Quiero demostrar. El nuevo pacto está aquí, establecido, y el antiguo pacto está quitado, retirado, suprimido. Es extraordinario. Por eso Pablo, en los Gálatas, Pedro en su epístola, todos hablan de la misma revelación, de la liberación del antiguo pacto por los judíos. Los dos demuestran cómo el nuevo pacto vino para librarlos de la esclavitud de la ley, para vivir una relación con Cristo en la libertad. Eso era el plan, que podían tomar el nuevo pacto, ese nuevo pacto que es para nosotros que creemos en Jesucristo. Mismo si creemos en todo el antiguo pacto, todo es verdad. Hay cosas que podemos retirar. Es un hecho. Hay tanta luz que podemos encontrar en el antiguo pacto, pero no podemos vivir bajo
el régimen del antiguo pacto, y a pesar de eso que es tan claro en la palabra de Dios, hay muchos pastores que utilizan leyes y métodos del antiguo pacto para guiar y castigar a los cristianos. Hay un velo y ese velo tiene que ser quitado. El Señor desea que podamos vivir nuestra libertad libre de la ley, libre del antiguo pacto, y que podamos servirle bajo el régimen nuevo del Espíritu y no según la letra que es vieja. Romano capítulo 7 es nuestro último versículo. Versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Es extraordinario. Por eso, esta revelación del nuevo pacto lleva la libertad del cristiano que está llamado a vivir según su corazón. No vamos a hablar de eso. Os invito a la tercera conferencia. Y entonces explicaremos bien eso en detalle a propósito del nuevo pacto. Porque es el pacto que nos interesa. Vivir bajo el nuevo pacto. ¿Me podéis creer? Será un gran peso de menos en la vida de todos los pastores como de los cristianos. Una gran carga, no realizamos el peso de la carga que está sobre los cristianos y también sobre los pastores, que se atan a toda clase de principios, técnicas, teorías, prácticas del antiguo pacto. Puedo hacer un resumido de esta conferencia. Un resumido. A lo mejor no habéis estado aquí durante las 4 sesiones. Yo no sé, Dios solo sabe, pero voy a hacer un resumido. Primeramente, la importancia de ser un hijo en el ministerio. Un hijo en el ministerio. Yo os recuerdo, si no había estado aquí en la primera sesión, podéis escuchar el mensaje de la primera sesión de esta conferencia. Y después hemos hablado de ser un siervo, como siervo de Dios, de ser un hijo, de tener ese corazón y de manifestar el espíritu del Evangelio, como los apóstoles y Dios han querido decirnos qué es lo que tenemos que conocer, cuál es su plan, su corazón, la manera que debemos servir al Señor, el espíritu del Evangelio. Y después, en la otra sesión, hemos hablado estar seguro, examinar nuestra doctrina, qué es lo que predicamos,
¿Es la sana doctrina de Cristo o mezcla compromisos para complacer a los hombres? Una cosa es importante, y lo hemos dicho, es que seremos juzgados de manera más severa, a un nivel más elevado, porque somos supuestos de hablar de la parte de Dios. Os recuerdo que hemos hablado del fuego extraño y que los dos hijos de Aarón han fabricado un fuego ajeno para quemar el holocausto, pero nunca Dios aceptó eso, porque el fuego de Dios debía bajar para quemar el holocausto. Y el resultado fue que los dos hijos fueron consumidos por el fuego que Dios envió. Entonces, tenemos que estar seguros que predicamos la sana doctrina y no hay que llevarse y no hay que seguir gentes famosas. No digo que todos tienen falsas doctrinas, pero no hay que ser influenciados por eso, de no andar en lo natural, y que el Espíritu del Señor os pueda ayudar para discernir y entender el nuevo pacto y no tener ninguna duda del establecimiento de este pacto para nosotros, paganos convertidos. Eso es un poco el resumido muy corto de nuestra conferencia. Os digo, muchas gracias de haber estado con nosotros en esta conferencia. Estoy seguro que la tercera conferencia nos va a aclarar mucho más y a propósito de este tema que hemos hablado. Y os recuerdo, la fecha es al principio de marzo. Al principio de marzo 2022. Y después una cuarta conferencia en el mes de mayo o junio. No sé todavía bien, pero será en 2022. Y vaya a saber las fechas. Mi oración antes de terminar es de orar que el Espíritu pueda seguir y aclararnos para que podamos servir al Señor con su aprobación. No servimos al Señor en vano. Muchas gracias otra vez. Y voy a orar antes de terminar. Y os digo hasta la vista. Y hasta el próximo encuentro, y puede ser antes de la tercera conferencia, en un programa cualquiera, pero al principio de marzo vamos a atacar. Vamos a orar al Señor de manera simple. Padre, te damos gracias por tu corazón para nosotros, por el Espíritu Santo que nos aclara, que nos edifica, que nos recuerda, que nos lleva en orden. Señor, tienes un plan para cada uno de nosotros, pastores, siervos de Dios. Nos llamaste. Ha sido tu elección y te oro que puedas seguir aclarándonos para que el velo se quite delante de nuestros ojos y que podamos aprender y estar instruido según el Evangelio, según la sana doctrina. Padre, ayúdanos a examinar nuestra vida, examinar nuestra doctrina. Señor, contamos con ti. Sigue la obra que has empezado en nuestra vida desde la primera conferencia.
Sabemos que muchos han sido tocados, muchos han empezado a andar en ese camino de la cruz y otra vez más nos enseñas tus caminos. Y te oramos que los milagros se hagan en los corazones y que puedas seguir a derribar las fortalezas para poder acoger el Evangelio tal como es, el poder de Dios. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu gracia acompañe a nuestros hermanos y hermanas, que tu gracia esté con ellos y que puedas proveer a sus necesidades y cuidarlos y que puedan seguir este andar contigo y a través del ministerio Jesús sea glorificado. Te oro esta noche en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Hasta la vista y a bien pronto en la tercera conferencia en marzo 2022. Hasta la vista y no os olvidéis que os amamos.